Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Llevamos años hablando sobre el emprendimiento y cómo esto es una de las grandes herramientas que tiene Chile para moverse no solo hacia un país más descentralizado, sino también hacia un país más interesante, un país que deje de depender de materias primas para poder crear valor. Ese valor se genera desde los territorios, con su particularidad. Los emprendimientos de Arica no son nunca similares a los de Maule o a los de Magallanes. Es por eso que este capítulo queremos hacer un especial en torno a este tema y darle la oportunidad a entrar en profundidad con ciertas experiencias, con ciertos casos que nos demuestran la diversidad de Chile y el enorme potencial que tenemos en materia de emprendimiento e innovación. Bienvenidos todos a Panorama Chile. A pesar de la emergencia ambiental que se registra hace mucho tiempo ya en Quintero, distintas personas buscan seguir adelante con sus emprendimientos centrados en los ejes de turismo, comercio e incluso pesca. Hoy más que nunca es todo un desafío, por lo que piden también a los visitantes no olvidarlos en este complejo momento. Bernardo Vélez con las historias. Para quienes viven en Quintero, comuna ubicada en la costa centro de la región de Valparaíso, y especialmente para sus emprendedores, no ha sido fácil desarrollar su actividad en un territorio que durante la última década ha estado marcado por una serie de emergencias ambientales. Por más de 50 años conviven con un cordón industrial, que los ha llevado a recibir la denominación de zona de sacrificio, como quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, cuando más de 50 alumnos y 2 profesores de 3 colegios debieron ser evacuados con síntomas de intoxicación por gases sin identificar. Día que a la fecha marcó un cronograma de episodios de emergencia ambiental, protestas de la comunidad, la muerte de un dirigente social en extrañas circunstancias y medidas adoptadas por las autoridades, que durante los últimos 3 meses han situado a Quintero, junto a Puchuncaví, como comunas riesgosas por la contaminación. ¿Cómo dejar atrás la imagen negativa de la comuna tras los últimos episodios de contaminación y lograr que los visitantes y turistas vuelvan a creer en Quintero? Es el desafío que llevó a un grupo de emprendedores del comercio, la gastronomía y el turismo a trabajar con apoyo de las autoridades para lograr su objetivo, más aún considerando que se acerca este verano 2018-2019. Así surgió un primer evento que marcó el inicio de esta fuerza emprendedora quinterana, la realización del sándwich de pescado más largo del mundo. Después de ver la tristeza que había en Quintero, después de lo que pasó el día 18 de septiembre, ver que el comercio estaba totalmente apagado. Uno no puede los hechos que han pasado, pero también hay un tema económico que es súper importante. Bajo la premisa de Quintero te enamora, la unión hace la fuerza se ha transformado en una bandera de lucha para recuperar la confianza de la comunidad con una completa oferta culinaria y hotelera. Una variedad enorme, hay muchos restaurantes, todos con las pilas puestas, hay café para que vengan a degustar un rico café, hay cabañas lindas que la gente se ha esmerado y se ha esforzado en mantenerlas bonitas. Entonces, yo digo que la gente cree en Quintero. Una labor que también tiene como pilar entregar tranquilidad a quienes aportan con su trabajo diario a estas actividades productivas. Detrás de nosotros hay familias que trabajan acá, familias enteras, entonces no puede uno llegar y cerrar la puerta o que baje mucho las ventas. Nosotros nos perjudicó mucho el tema de la contaminación, fue muy grave para nosotros. Pero no solo la gastronomía y hotelería presenta una atractiva oferta. Conocida por sus tradicionales playas, como son la Tortuga, el Papagayo y la de los Enamorados, entre otras, con el impulso de jóvenes, el borde costero quinterano también se prepara para dejar atrás los momentos complicados. En su momento Quintero era un desierto, solamente la gente de acá, y mucha gente de acá mismo se tuvo que ir de Quintero escapando del mismo tema. Así que Quintero recién ahora estamos como remontando lo que es el tema. Una acción que no solo se centra en tener la playa en óptimas condiciones para disfrutar del periodo veraniego, sino en recuperar los espacios públicos, como ocurrió con estos inmuebles aledaños a través del grafitis o la práctica de deportes como el surf. Quintero sigue siendo el balneario, el de siempre, y creo que más vivo que nunca ahora, porque la gente ya con el tema se unió, la gente se juntó y empezaron a dar ideas de cómo salir adelante el tema. Pero los episodios de contaminación no solo se han registrado a nivel atmosférico. La bahía de Quintero se ha caracterizado por una serie de graves vertimientos de hidrocarburos y carbón en sus aguas y costas, lo que tiene muy complicado a otro importante sector productivo como es la pesca artesanal. A los índices de contaminación de las aguas se suma la escasez en la pesca
Y a eso que la cuota de extracción de merluza para las caletas del sector norte de la región de Valparaíso ya se agotó, aunque el traspaso de 100 toneladas desde Caleta a Portales abre una luz de esperanza para estos hombres de mar. Quería en Quintero, ha estado muy mala, las aguas heladas, entonces el pescado tampoco ha entrado a Quintero. Otras veces las embarcaciones de esta época ya están pillando palometas. Ahora ni se han visto las palometas. De Jurel, nada, no, nadie. Así que gracias a Dios, la única ventanita que está quedando ahora es la merluza, que lleguen estas 100 toneladas para poder extraer la merluza. Esperanza en que también se fundamenta, en que con apoyo del municipio y la Capitanía de Puerto se haga realidad el emprendimiento que considera paseos turísticos por la bahía y degustaciones de platos marinos típicos, como también la creación de una zona marítima para el cultivo de algas. Y ahí también viene trabajo para los pescadores, estos pesqueros de todas las caletas de Quintero. Somos 4 caletas, Loncura, Embarcadero, el Papagayo y nosotros, Caleta del Manzano. Así que estamos esperanzados en eso para poder solventar un poco todos los gastos que conlleva estar parado este tiempo. Proyectos e ideas que necesitan también del apoyo de las autoridades, como es el programa para la reactivación económica y comercial de las comunas de Quintero y Puchuncaví, aprobado por el Consejo Regional, que consiste en 4 proyectos por más de 753 millones de pesos. Así estos actores, que a través de sus emprendimientos contribuyen al desarrollo de Quintero, sembraron la semilla de la esperanza y de la confianza para hacer frente a temas tan complicados como la contaminación y demostrar que su querida comuna está más viva que nunca. Pienso que ya la gente, como te digo, perdió el miedo y yo creo que van a seguir viniendo a Quintero. Hay que tener fe que podemos salir adelante. Yo creo que con la voluntad de todos y con esfuerzo podemos salir adelante. Quintero no está muerto, Quintero sigue adelante, seguimos luchando para que ustedes vuelvan a venir a Quintero. Desde Quintero informó para Panorama Chile, Bernardo Vélez. Hace unos meses conocimos el caso de Lipimávida y su valor patrimonial que es necesario rescatar. Hay un grupo de emprendedores locales que trabajan en lana y en productos del mar para hacer conocida la comuna a nivel regional y, ¿por qué no?, también nacional. Wendy Lucena estuvo ahí con ellos y aquí están sus historias. Lana, greda, quinoa y papaya, transformadas en creaciones y exquisiteces. Son años de esfuerzo y trabajo de artesanos y productores oriundos de Lipimávida, quienes a partir de la materia prima de sus tierras han gestado sus emprendimientos. Llevo más de 30 años trabajando en telares, trabajando con materia todo natural, lana natural sin fibra. Los teñidos que ocupamos son también con puras cortezas, raíces, hojas de árboles que los tenemos en nuestra localidad. Hoy, sus emprendimientos integran una agrupación local. Ya no son artesanos aislados, sino un grupo integrado en ferias libres. Nosotros lo que necesitamos es que haya harta difusión de lo que se hace realmente en Lipimávida y en más parte de la comuna de Villuquén. Toda una experiencia que surge de la mano de la Universidad Católica del Maule y el Instituto de Investigación Científica de Francia, a través de un proyecto que busca rescatar el patrimonio de Lipimávida. Hasta el momento, y es la clave de su éxito, todo se ha hecho por consensos entre ellos, ¿no? sin mucha formalidad. La organización es totalmente informal hasta el momento. ¿Qué vemos aquí como potencial? Bueno, vemos un gran potencial por la vocación turística que tiene tanto la zona, con sus bellísimos paisajes, donde se conjugan lo rural, más campesino, porque lo rural es muy amplio, pero aquí está la representación muy campesina, la producción agrícola familiar campesina, el mundo de las artesanías, el mundo del turismo, cabañas que ellos han ido año a año construyendo para ofrecerle a los turistas y unos paisajes marinos espectaculares. Una gastronomía que conjuga todo aquello, de modo que tienen tal potencial que creemos que pueden proyectarse tanto con comercio justo, como con circuitos cortos, como con una modalidad de ferias. Sus saberes campesinos y experiencias de emprendimiento fueron compartidos en un foro Feria Campesina que conjugó un debate entre expertos de la academia, artesanos y estudiantes. La experiencia de Lipimávida, digamos, yo creo que es bastante exitosa y en términos de la gracia que tiene es que efectivamente acerca los productos de la zona en el contexto local hacia los habitantes de Lipimávida, digamos, del sector, pero también
también hacia los turistas que recorren la zona que van a visitar y entonces pueden conocer esas tradiciones. Ahora, ¿qué mejorar? Bueno, siempre hay cosas que mejorar. Uno debería tener mayor surtido de productos, el mayor que se pueda, mejor presentaciones, digamos, y una cosa que es clave, que el funcionamiento debería ser lo más seguido posible, digamos, ¿no? El ideal es que las ferias sean al menos una vez por semana. Hay que atreverse a dar el primer puntapié, digamos, y ya estamos al otro lado con las ventas. Eso se va solito. Muchas veces uno piensa que va a fracasar y se le ponen muchas trabas por delante, pero uno tiene que ser constante, perseverar y seguir luchando, y seguir luchando. Si una vez te fue mal, la próxima te va a ir bien. Con aprendizajes y desafíos, campesinos y campesinas continúan dando pasos firmes en su camino de emprender. Un recorrido donde todo aporte público o privado puede marcar la diferencia. Wendy Lucena, Diego Aguilera, Panorama Chile. El proyecto Cambia el Foco busca acelerar la modificación tecnológica en iluminación en nuestro país y es en las regiones donde está trabajando para que esto sea realidad. Iluminación eficiente y amigable con el medio ambiente en el siguiente reporte. Las energías limpias, la eficiencia energética y el cambio climático son temas prioritarios en nuestro país y el mundo entero. Por lo mismo es que 195 países se comprometieron a realizar acciones para detener el avance del calentamiento global, firmando el conocido Acuerdo de París. Y en esta misma línea nace Cambia el Foco, que trabaja bajo estos lineamientos y que dividió su labor en 3 etapas. Cambia el Foco en particular busca concientizar a la gente para que use iluminación eficiente. Y eso tiene como consecuencia una mejor calidad de vida, pero también un ahorro en la cuenta de la luz y también un cuidado del medio ambiente. Hoy se lleva a cabo la fase de recambio de iluminación y educación de la población escolar a lo largo y ancho de todo Chile. Buscamos construir una conciencia colectiva en la comunidad escolar para que ellos sean los embajadores del uso de la buena energía y el cuidado de la energía para el mañana. Cuando nosotros logramos que un niño entienda la importancia de la eficiencia energética, tanto para el ahorro para sus familias como para el cuidado del medio ambiente, ese entendimiento no solamente llega a los niños, sino que llega a toda su familia, a todos sus amigos, a todo su barrio. Y por eso entregamos actualmente y repartimos dentro de la población escolar un sinnúmero de kits energéticos, que son ampolletas, que invitan a esto básicamente a que cada uno de los niños sean embajadores y realicen el cambio en su hogar. A cada niño, profesor y personal de apoyo de los establecimientos educacionales se les entregó de manera gratuita un pack que contenía 4 ampolletas LED, que será acompañado por talleres de educación y sensibilización en el buen uso de la energía. Es una muy buena oportunidad para que el liceo y los jóvenes del liceo empiecen a comprender esto y le tomen el peso a todo el tema de eficiencia energética y que es la gran alternativa para poder aportar al medio ambiente. El set que le han regalado a nuestros alumnos vale aproximadamente 10.000 pesos. Entonces esos 10.000 pesos de regalo para que ellos empiecen a generar conciencia de una inversión que se puede hacer, ellos cuando lleguen sus cuentas de luz se van a dar cuenta que de verdad es lo importante de invertir. Más de 73.000 cajas, equivalentes a 292.000 ampolletas, fueron entregadas de norte a sur para que comience esta revolución energética. Y si aún no le quedan claros los beneficios de portarse a iluminación LED, aquí un par de consejos. Cuando me vaya a aguantar, apagar la luz y la tele, a cuidarlo en nuestro planeta. Fue el informe para Panorama Chile. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con tanto más de Panorama Chile. Hemos dado mucho seguimiento a las conversaciones de sustentabilidad que tiene Chile a nivel internacional y aquellas que finalmente debieran convertirse en planes de acción a nivel nacional. El cambio climático es una cuestión como volátil, pero que tiene efectos cada vez más concretos. Los vemos en las noticias, en el aumento, por ejemplo, de fenómenos climáticos extremos. Lo vemos en términos de cómo se ha convertido en una constante el problema de agua en ciertos sectores de Chile, y de acuerdo a una medición de la ONU, Chile es uno de los países que tiene
más fragilidad frente al cambio climático. Es uno de los países donde más fácilmente se puede percibir, porque además tiene territorio antártico, que es un territorio muy afectado por él. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que está dentro de la Corfo, que es un organismo que tiene nuestro Estado, que no conocemos muy bien, y por eso queremos hablar hoy con su director, Giovanni Calderón. Bienvenido, Giovanni. Hola, Paloma, muchas gracias. Cuando tú vas a los asados los domingos, dices que trabajas en esta agencia, ¿y qué haces? Mira, se dan discusiones bien entretenidas, bien interesantes. De hecho, sin ir más lejos, este fin de semana me tocó una conversación con alguien que trabaja en la industria del plástico, a propósito de todo este debate que se ha dado a nivel mundial, del plástico en los océanos. La Unión Europea acaba de prohibir los plásticos de un solo uso para el año 2022, el Parlamento Europeo. Y la verdad es que es un tema increíblemente que se toca todos los días en las conversaciones cotidianas, porque siempre está ocurriendo algo vinculado o a sustentabilidad o al cambio climático o a la polución por distintas causas, digamos. Entonces se ha vuelto un tema muy recurrente. De hecho, si tú prendes la televisión hoy día, particularmente en los matinales, en las franjas de la mañana, te vas a encontrar casi todos los días con alguna discusión vinculada al cambio climático. ¿Y qué hace esta agencia en términos concretos? Bueno, nosotros somos precisamente el brazo armado, digamos, la agencia ejecutiva en materia de sustentabilidad y cambio climático. Efectivamente estamos relacionados con Corfo, pero es un consejo público-privado. Tiene una institucionalidad muy particular, está presidida por el ministro de Economía, ahora por José Ramón Valente, está integrada por subsecretarios de Medio Ambiente y de Economía, y tienen también integrantes del mundo privado, muy importantes, integrantes del mundo empresarial, representantes de la SOFOFA, de la CPC, representantes de la CUT. ¿Y qué hace? Lo que hacemos básicamente son acuerdos que fijan ciertos estándares mínimos en territorio o con gremios determinados para lograr de alguna manera darle sustentabilidad a una determinada actividad económica. Te pongo un ejemplo. Acaba de salir, bueno, en realidad ya tiene más de un año, la ley de responsabilidad extendida del productor, la famosa ley REP, que fijó 6 productos prioritarios para efectos de reciclaje, digamos. Esa ley obliga a 6 industrias muy concretas, digamos, a revalorizar o reciclar un determinado porcentaje de su producción. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en menos desecho a los vertederos, menos desecho a los rellenos sanitarios. Bueno, eso tiene que ser reglamentado, acaban de ser publicados los reglamentos en materia de neumáticos, y nosotros tuvimos un primer acuerdo de producción limpia con uno de los 2 grandes gremios, ahora tenemos otro con el otro gremio, pero tuvimos un primer gran acuerdo de producción limpia, una APL como lo conoce normalmente el mundo empresarial, cuyas prácticas y cuyos compromisos fueron tomados en la ley de responsabilidad extendida del productor, la experiencia que ahí se vivió, para regularlo de manera obligatoria. Entonces, lo que nosotros hacemos en el ámbito voluntario se traduce luego en políticas públicas. Y esa es la gran gracia de la agencia, porque yo te diría, opera con una lógica distinta a la del Estado, y por eso es un consejo público-privado, y por otra parte es una especie de laboratorio de prácticas de sustentabilidad para el futuro. Giovanni, ¿cómo vamos en términos de la velocidad? Todos los últimos informes en torno a cambio climático indican que lo que se había definido como una meta parece no haber sido suficiente. No sabemos si porque finalmente no tuvimos el compromiso necesario y no ejecutamos los planes, o porque los planes se quedaron cortos. Ambas cosas parecen ser ciertas. Entonces, ¿cómo va el trabajo de la velocidad de esta agencia en relación a los compromisos que Chile suscribió en el Acuerdo de París? Sí, mira, la pregunta es súper interesante porque acaba de salir hace un mes atrás el 6º informe especial del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, que, si me permite un segundo, es un grupo muy importante porque incluso fue creado con mucha anterioridad a la Convención Marco de Cambio Climático. Es del año 88, la Convención Marco es del año 94. Es un grupo de alrededor de 100 científicos de 44 países distintos que lo que hacen no es investigación, contrariamente a lo que normalmente se cree. Ellos recogen toda la investigación mundial. Y analizan la data. Y analizan la data y le dan un valor. Esto está mejor hecho que esto otro, qué sé yo. Y sobre el análisis global, ellos obtienen ciertas conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este 6º informe? Y eso es lo preocupante, que tenemos que reducir de aquí al 2030 en al menos un 50% más
la emisión de gases de efecto invernadero de lo que se ha logrado hasta el 2010. Y eso, naturalmente, que es tremendamente difícil. Y la segunda gran conclusión es que si eso no se hace, entre el año 2032 y el año 2050, vamos a haber superado el umbral de 1,5 grados sobre el nivel promedio de temperatura de la Tierra. Esa posibilidad, la posibilidad de superar ese umbral va a significar para el mundo en general una serie de consecuencias que son bastante preocupantes. La desaparición de los bancos de coral, la disminución de la masa de hielo ártico, ya ha disminuido de manera muy sustantiva la masa de hielo ártico desde el año 80 a la fecha. Es decir, estamos enfrentando un escenario que es preocupante. Yo creo que siempre hay que evitar ser alarmante, porque la verdad es que hasta el día de hoy, por lo menos, incluso los propios científicos te lo dicen, existe la posibilidad de revertir el fenómeno del cambio climático en la medida en que se adopten medidas globales, valga la redundancia. Y tú me preguntabas, ¿qué hace la agencia respecto a esto? Bueno, Chile es un país que emite muy pocos gases de efecto invernadero. No somos un gran aportante al problema global. Claro, comparativamente, pero nuestra matriz es muy sucia todavía. Así es, la matriz energética, y que, ojo, no es el único elemento que contribuye a la emisión de gases por parte de Chile. El transporte es un gran problema, digamos. Particularmente lo vemos en la región metropolitana, pero a nivel... En todo el país se ve la contaminación por leña. Exactamente. Bueno, Chile tiene capacidad de cumplir, tiene un inventario de emisión de gases de efecto invernadero. Tiene la capacidad de cumplir sus compromisos, no obstante que nosotros todavía no somos un país desarrollado y por lo tanto para nosotros significa una doble carga, porque no vamos a tener las oportunidades que sí tuvieron los países desarrollados de pasar por esta etapa de industrialización. Pero lo que sí debe preocupar a Chile, y tú lo decías en tu introducción, es que Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que estableció Naciones Unidas en materia de cambio climático. Es decir, somos un territorio altamente vulnerable, básicamente por nuestra configuración geográfica y también por nuestra configuración económica. Nunca hay que perder de vista que el problema de la sustentabilidad tiene una gran dimensión económica, porque al final es el aparato productivo el que genera el impacto en el medio ambiente. ¿Y de qué forma nuestro aparato económico es vulnerable considerando los criterios del cambio climático? Por ejemplo, también una súper buena pregunta. Hay estudios que estiman que en las próximas 2 décadas se van a producir aumentos de temperatura en el sector cordillerano chileno. Eso naturalmente que podría eventualmente, y digo todo esto en condicional porque son modelos, ¿cierto? Son modelaciones del futuro que podrían tener errores. Como ocurre con el clima, o sea, todos vemos en la mañana, esperamos ver qué va a pasar con el clima en el día y a veces no responde a lo que nos dice el meteorólogo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero hay estimaciones muy serias que hablan de que entre la 4ª y la 8ª región vamos a ver aumentos de temperatura de la zona cordillerana. Eso puede afectar los deshielos, por ejemplo. Y eso a su vez se traduce en problemas para la agricultura. En cambio, en la costa se pueden registrar disminuciones de temperatura, porque el cambio climático no necesariamente es un aumento homogéneo de la temperatura a nivel mundial. Y al disminuir la temperatura se producen modificaciones en el ecosistema marino, que puede eventualmente afectar la industria de la pesca, que es tremendamente importante para nosotros, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Chile en general tiene una dieta, a pesar de que somos bajos consumidores de pescado, a diferencia de otros países. Y altos consumidores de pan, además. Así es. Ahora, claro, acá se ve que en Chile tenemos muchas conversaciones sobre el potencial y finalmente logramos traducir poco en cosas concretas nuestras oportunidades. Justamente las cosas que estás enumerando son lugares donde Chile ha definido que tal vez tiene una ventaja competitiva en el mediano plazo, que Chile se convierta en el refri del mundo, ¿verdad? Que nosotros podamos proveer, en este caso, de dieta mediterránea, no solo a nuestro país, sino a otros lugares del planeta, y que también podamos explotar la pesca de una forma sustentable. Hemos hecho un gran esfuerzo en torno a las áreas marinas protegidas, que todavía falta fiscalizar, pero bueno, que podrían ser las grandes lugares de crianza para peces nuevos, ¿verdad? Para poder mantener el recurso pesquero. Sin embargo, estas dos cosas se ven afectadas por este diagnóstico que tú planteas. Vuelvo a la pregunta de la velocidad. ¿Es la agencia una herramienta que esté a la velocidad necesaria para poder hacer los cambios que Chile puede comprometer? Bueno, ahí hay una pregunta previa.
¿Cuál es la velocidad necesaria? Yo te diría que para nosotros lo más importante es tener claro el foco. El primer foco debe ser adaptación. Mitigación es muy importante porque está dentro de los compromisos internacionales que ha suscrito Chile, particularmente el Acuerdo de París, ¿cierto? Tenemos pronta la conferencia de las partes en Polonia, que va a ser un hito muy importante para la implementación de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París. Pero creo que es muy importante tener claro el foco en el caso chileno, y el foco en materia de cambio climático debe estar puesto en adaptación. Y ahí es donde la agencia interviene en el mundo productivo, en la agricultura, en la pesca, en los puertos, en la minería, en los distintos ámbitos, también en el comercio, en el retail, para colaborar, digamos, a poder adaptarse a este fenómeno. Pero en materia de mitigación también tenemos cosas importantes. Por ejemplo, tenemos un acuerdo de producción limpia con 30 grandes industrias en los distintos ámbitos para reducir la cantidad de residuos. Nosotros tenemos, Paloma, yo creo que esto es súper importante empezar a introducir en el debate, tenemos que avanzar hacia lo que se llama una economía circular, una economía que deja de depender de la extracción de recursos naturales para producir y luego desechar, que es la economía lineal que vivimos nosotros hoy día, y generar una economía basada en el concepto de la reutilización de recursos que ya están en circulación en el sistema económico. Esa es la única manera de poder darle sustentabilidad al modelo económico de crecimiento en el largo plazo. ¿Y qué incentivos tienen las industrias para tener prácticas de economía circular? Bueno, esa es una tremenda pregunta. Yo te diría que hoy día lo más importante probablemente sea la ley de responsabilidad extendida del productor, que si bien fija 6 productos prioritarios, la propia ley establece la posibilidad de ampliar esa regulación a otras industrias. ¿Y por qué te digo que es muy importante? Porque esa ley permite la creación de un mercado para los productos que resultan después del tratamiento del residuo. Y te doy un ejemplo, los neumáticos. El neumático fuera de uso, Chile no produce neumático. Entiendo que una industria, una empresa produce neumático, pero lo exporta. La mayor parte de los neumáticos que tú ves en la calle los importa, por lo tanto la obligación es del importador y del distribuidor. Y ellos van a tener que reutilizar o sacar de circulación una cantidad de neumáticos por decreto, por norma obligatoria. Bueno, si tú no tienes un mercado para ese residuo fuera de uso, para ese neumático fuera de uso, sencillamente se le genera un problema al distribuidor y la norma queda sin cumplir. Entonces, ¿qué hizo la ley? Estableció de alguna manera un mercado para ese residuo y, por ejemplo, tú con el caucho, que hay que separarlo, tiene otros materiales, el neumático tiene fierro, tiene tela, pero con el caucho tú puedes producir un polvo que puede formar parte de la mezcla asfáltica de las carreteras. Entonces, en la medida en que el Estado establezca en sus regulaciones, por ejemplo, el manual de camino, que es el que regula cómo se construyen las carreteras en Chile, en la medida en que establezca en sus regulaciones este tipo de incentivos, es decir, si usted en su proyecto de construcción de tal carretera me propone introducir este elemento en la mezcla asfáltica, yo le doy más puntos en la licitación. ¿El Estado está haciendo eso? El Estado está haciendo eso a través de nosotros, que nosotros somos los grandes ministros de fe, a través de los acuerdos de producción. Ya, y una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué nivel de proactividad hay en el sector privado para comprometerse con esto? Y lo digo en relación también a qué nivel de información hay en el sector privado sobre la gravedad del asunto que estamos enfrentando. Hay un alto nivel de proactividad, desde mi punto de vista, modesto. Y la mejor demostración de eso, por ahí lo mencioné en una entrevista, es que hoy día prácticamente todas las industrias medianas y grandes tienen una gerencia de sustentabilidad. Tienen una parte de su administración dedicada específicamente a este tema y a poder adoptar nuevas prácticas y nuevas tecnologías que le permitan ser más sustentables en el tiempo. Y por otra parte, yo te diría que es muy relevante que el Estado promueva con las empresas, o sea, que hay una relación muy directa con el mundo empresarial para poder generar incentivos. Los incentivos tienen que venir desde el mundo regulatorio, tienen que venir desde las leyes, de los reglamentos, para que las industrias puedan adaptarse. Y una cosita chica más. Mi sensación en las conversaciones con las empresas es que muchas empresas no han logrado apropiarse de la implementación de la ley REP. Así es. Cuando tú miras el 100% de las empresas que se ven afectadas por esto, ¿en qué porcentaje podrías establecer quienes están atinando y haciendo un buen plan, quienes todavía están verdes, etcétera? Sí, dos cosas. Primero te diría, efectivamente, por ejemplo, en materia de neumático tú tienes dos grandes gremios con los cuales tú te puedes entender, relacionar y de alguna manera implementar la ley. En materia, por ejemplo, de aceite fuera de uso y de lubricante, no existe gremio que agrupe esa industria. Entonces hay una tarea previa de asociatividad que también va a tener que hacer el Estado, de poder agrupar a esos productores y poder de alguna manera entenderse con el conjunto. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, yo creo que también hay una tarea que también de alguna manera depende de nosotros o del Estado, que es promover a las empresas que lo hacen bien.
porque el consumidor en general, el chileno, tiene un problema de confianza y no confía cuando la industria le dice, sabe que estamos haciendo esto por la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿ustedes tienen algún sello o algo donde uno puede identificar las empresas que lo hacen bien? Tenemos un sello que es el resultado de un proceso estandarizado, de un proceso regulado, que además está muy acreditado a nivel internacional, que son los acuerdos de producción limpia, y al final de eso se certifica y se sella. Pero a mí me gustaría destacar que hay industrias que están haciendo grandes esfuerzos y serios esfuerzos por la sustentabilidad, y nosotros también tenemos que relevar ese trabajo. Muchas gracias, Giovanni, por estar en Panorama Chile. Muchas gracias a ti, Paloma. Difícil la conversación del cambio climático, desesperanzadora en demasiados casos. Para que no sea así, es necesario que más o menos todos estemos informados y que también los consumidores empecemos a preferir aquellas industrias que sí están comprometidas con el cambio climático, que finalmente es algo que nos llega a nosotros, ¿verdad? Es como las olitas de la playa, nos llegan a los pies. Todo el tiempo las conversaciones de cambio climático nos están llegando a los pies, pero no tenemos suficientes medidas para poder estimular la mejor apropiación de las medidas por parte de Chile en el marco de los acuerdos para combatir el calentamiento global. Así que lo dejamos con todas estas inquietudes y nos vemos en otro capítulo de Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.